Muchas gracias. Siempre es un gusto saludar a mi director Miguel Andrés, que está ahí en el Máster Central. Nosotros absolutamente en vivo junto a Patricio Lynch. Director, se va a incorporar Ariel Llévenes Subiabre dentro de un instante. También Guillermo Rioseco, a quienes estamos esperando para conversar el día de hoy en vivo y sin pauta previa en la señal 23, claro, BTR. Saludo rápidamente. Patricio, y nos vemos ya que estamos ambos esperando a los panelistas que nos van a acompañar. ¿Cómo está Patricio? Luego hoy te saludo con los comerciales también que nos corresponde mencionar. ¿Cómo está Patricio? Un abrazo Bien, grande. Richard, un abrazo para ti y para los auditores. ¿Cómo dan ganas de estrecharle la mano, estar con ellos? Porque siempre uno se imagina que están detrás, están mirando, escuchando y cuáles serán las reacciones de ellos. Así que un abrazo para todos ellos, Richard. Oye, y tenemos tanto que conversar referente a una cantidad de temas impresionantes que tenemos ahora en la mesa y que por supuesto están siendo noticia en desarrollo, como suele señalarse. Oye, rápidamente saludo a nuestros auspiciadores. Como siempre me acompaña Cardiogres. Cardiogres está en calle San Martín, 1459, frente al Hospital Regional. Además, toda la información está en la web www.cardiogresSPA.cl. Necesita un electrocardiograma, un ecocardiograma, un test de esfuerzo, un holter de arritmia. Bueno, Cardiogres. Además llegaron con la última tecnología en equipos para someterse a un examen, por ejemplo, de holter de arritmia, solo modo de ejemplo, un electrocardiograma o un ecocardiograma, como le he señalado. Cardiogres, San Martín 1459. Está con nosotros también el equipo completo. El doctor Oscar Lynch, Franco Inocenti, Milton Inostroza se ponen a su disposición para enfrentar una enfermedad digestiva. Inclusive si es un cáncer. Tienen una experiencia ganada en el extranjero y también en nuestro país. Sumada la experiencia son prácticamente 101 años. El tiempo pasa. Y esa experiencia es la que, por supuesto, le da a usted también confianza al enfrentar un tema tan delicado como es una enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Le invito, súmese usted también a la gran familia de Hora 12, www.hora12.cl. Con PAPS, calefacciona a tu hogar y de una manera simple y segura. Los equipos son fáciles de usar, con control de temperatura, son de muy bajo consumo, desde un modelo, por ejemplo, básico, para también soluciones amplias, grandes, para tu casa, por ejemplo, en el campo, etc. Bueno, desde modelos básicos, como digo, hasta soluciones más avanzadas. Son confiables, tienen muy buena eficiencia, son cómodos también, ¿eh? Y están en un solo lugar, www.paps.cl. Le cuento que además como dato están cambiando la casa matriz, ¿eh? Están cambiándose desde Víctor Lamas 449, aunque toda la información está en www.paps.cl como le señalo. Pronto, nueva casa matriz. Automotriz Pochar es la gran solución cuando se nos viene el mundo encima y hay un tema no menor en materia, por ejemplo, de el cambio de correa, el cambio de las cadenas de distribución, las correas de servicio. Lo mismo en el caso específico, por ejemplo, de lo que es puntualmente las pastillas, las balatas, como se le suele llamar. Y además, Luis Pochar siempre dice lo siguiente, que está dispuesto y disponible para un chequeo previo antes de la revisión técnica anual que le corresponde a su vehículo. Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604. Y se lo comento porque a veces simplemente hay una luz quemada y hay que volver. Hay que volver al día siguiente, hay que buscar un taller para que lo haga, y a veces una simple ampolleta quemada, a veces implica dedicar más horas, más días. Automotriz Pochar lo soluciona. Director, entiendo que están ya ingresando Ariel Llévenes y Guillermo Rioseco. Para mientras yo sigo saludando a Patricio Lynch. Bueno, qué manera de haber noticias, ¿eh? ¿Qué impresión te deja este ajuste, como le calificó justamente el presidente Katz a este cambio de gabinete? ¿Cómo ves este ajuste, Patricio? Mira, Richard, yo creo que el presidente acogió una demanda nacional. Aquí, mira, en esto yo creo que oposición y parte del gobierno, también de sectores del gobierno mismo, de la U y de Renovación Nacional,
pedían este cambio. Así que aquí se cumplió lo que todo el mundo esperaba. Así que el gobierno en ese sentido va en la dirección correcta. Creo que eran dos puntos débiles que hay que reforzarlos. Ahora, ¿para qué vamos a hablar por qué los cambió? Si todos sabemos por qué los cambió, así que no vale la pena. Lo que importa es que efectivamente se tomó la decisión, una decisión que aparece, digamos, prácticamente a 2 meses y un día de instalado el gobierno, pero cuando las cosas no funcionan bien hay que buscar. Es como cuando uno tiene un problema en el cuerpo, algo le duele, algo ya persiste, va al médico. Aquí el médico dijo, en este caso CAS, tienen que irse y bien, bien por el país. Ahora, en mi opinión personal, respecto de los nombramientos, yo creo que los nombramientos, bueno, sabemos que el ex intendente de Ñuble, Martín Arrau, digamos, un hombre muy cercano al presidente, es ingeniero, estaba en lo que es, en lo que es suyo. Pero también es un político y aquí el Ministerio de Seguridad, bueno, él va a tener que ponerse las pilas rápidamente. Tiene personalidad, sin duda, el ministro Arrau tiene personalidad, tiene método, él sabe cómo manejar procesos, sabe cómo se toman las decisiones, pero aquí las decisiones apuntan a un problema que es un impuesto para el país. La inseguridad es un impuesto que pagamos todos los chilenos y que retarda cosas muy concretas, las inversiones. La gente se asusta, los inversionistas se asustan, ellos miden los climas organizacionales de los países. Y dice, ¿cómo es el clima organizacional en Chile? Es decir, ¿cómo es el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad empresarial? ¿Cómo es esto? De manera de que la tarea del ministro Arrau en esta materia es fundamental. Así que esperamos y deseamos que le vaya bien. Ahora es un riesgo para él porque no era su especialidad. No está en lo que de suyo él hacía o lo que de suyo le está preparado, pero confiamos en que pueda rodearse, que es importante, los equipos de trabajo que él utilice sean los más indicados. Este es un problema muy serio, es un carisma que deben tener autoridades de este nivel como él. Así que yo apelo a que este carisma le permite escoger las personas adecuadas para tener un ministerio fuerte. Ahora, Sí. respecto del ministro Alvarado, si tú me permites un par de segundos más, el ministro del Interior, el ministro del Interior, bueno, asume una doble función. Ahora él es jefe del gabinete, ¿sí? ¿Me quiere decir algo? Sí, te quería decir que están esperando a Ariel Llévenes y yo quería terminar de conversar. Está también Ariel Llévenes ahí, perfecto, muchas gracias, director, pero muy amable, muy amable, muy amable. Yo quería decir justamente que respecto a Martín Arrau, Aló. en un momento complicado. Fíjate que dediquémonos a él un par de minutos, invitemos también a Ariel y después hacemos un análisis respecto a Claudio Alvarado, un viejo lobo de mar, ¿ya? Y a Luis de Grange, digamos, el nuevo ministro de Transporte y del Ministerio de Obras Públicas. Lo que pasa es lo siguiente, Martín Arrau, muy bien lo describiste tú respecto a su tarea como ingeniero, muy bien, era un tema que dominaba, ¿cierto? Y domina en materia de obras públicas, muy bien elegido. Sin embargo, qué decepción más grande, ¿cierto? Estar poniendo un parche curita, de los buenos, en todo caso, de los buenos, y que es Martín Arrau en atención a un tema tan gravitante, cuando un porcentaje tan grande de la población votó en la esperanza de la seguridad. Y lo primero que hace este gobierno en 69 días es demostrarle al país, Patricio, que no estaba preparado para solucionar el problema de la inseguridad. No pasemos por alto esto tan rápido, Patricio, porque no es un tema menor, no es un tema menor. Escucho. Mira, como te indiqué, como te indiqué, digamos, el gran desafío, yo creo que Arrau comparte con el ministro del Interior, comparte que ellos conocen cuál es el pensamiento íntimo del presidente, conocen los objetivos del gobierno en relación al país. En ese sentido, para ellos, sabiendo
qué es lo que quiere el gobierno, tienen una capacidad potente también para articular esta cartera de seguridad en el caso de Arrau, para cumplir con los objetivos que demanda el gobierno y que demanda el país en esta materia. Ya te decía, la inseguridad es un impuesto muy serio que pagamos todos los chilenos. Así que desde ese punto de vista, yo creo que Arrau reúne competencia, habilidades y inteligencia que uno le hace suponer a uno que podría desempeñar un buen papel y resolver este tema. ¿Ah? Así que esa es mi apuesta, Richard. No, no, te entiendo perfectamente. Déjame saludar a Ariel Llévenes Ubiabre. Enseguida saludamos a Guillermo Rioseco. Ariel, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Lo necesitamos porque no vamos bien. Fíjese que recibimos una lamentable mochila. Debiera decir yo liviana, porque finalmente no viene nada constructivo del gobierno anterior, porque se conoció ese dato que entrega el Banco Central respecto a una baja, ¿cierto?, del primer trimestre de este año 2026 y la economía chilena decreció en 0,5. Ahí está, digamos. Lo que pasa es que este es un número pésimo y me gustaría que lo analizáramos, lo conversáramos. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias por su tiempo. Además, hay que mencionar también que nos encontramos con todos estos problemas de ordenamiento en el gabinete que de una u otra manera también desvían la mirada a lo que es lo más potente, mejorar la producción, confiar en la inversión. Oiga, ese es un temazo también, a ver si lo conversamos, Ariel. ¿Qué manera de salir plata en los primeros 3 meses de este año? Curioso el tema. Ariel, bienvenido. Hola, don Richard. Un gusto, como siempre, estar aquí junto al equipo, junto a don Patricio, junto a don Guillermo. Un abrazo para ellos también y para todo el equipo de trabajo. Qué decir primero que, bueno, estamos registrando un crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año bastante más magro que ya lo que venía de antes. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a decir. ¿Ya? Ahora, esto es el reflejo, a mi juicio, de dos o tres elementos importantes. A ver, el primero es acá un asunto de fondo, de largo plazo, que tiene que ver con la estructura de nuestra economía y que dice relación con los problemas de productividad que tenemos en Chile y que no es de ahora, no es del último año, es algo que venimos arrastrando ya de décadas, ya con una caída permanente en la productividad, caída permanente que tiene relación primero con, por cierto, con insuficiencias en el ámbito de la inversión y también insuficiencias educacionales. Fíjense que aquí estamos hablando entonces de un tema que en Chile lo hemos arrastrado durante mucho tiempo y lo hemos ido postergando durante mucho tiempo, ¿ya? Sin hacernos cargo de una manera bien profunda, sobre todo en lo que dice relación con los problemas educacionales que tenemos y en la productividad. Ya esto es demasiado tiempo, demasiada postergación. Eso es lo primero. Y hoy se están viviendo los síntomas ya de esto que tiene muchos años en nuestro país. Lo segundo es que estamos viviendo en un escenario internacional bastante complejo, ¿ya?, para la economía chilena, entendiendo primero que somos una economía pequeña y somos muy abiertos al mundo, ¿ya? Eso, esos niveles de apertura generados con una estrategia explícita de inserción internacional de Chile en la década de los 90, hoy nos complejiza porque nos deja bastante más abiertos, bastante más expuestos a los vaivenes internacionales que estamos viendo hoy día. Guerras, mucha incertidumbre a nivel internacional y eso obviamente que tiene la economía en general parada y
a eso agreguémosle, y aquí viene el tercer elemento, un elemento coyuntural que tenemos nosotros y que dice relación con con el estancamiento de la inversión, producto de las incertidumbres internas que estamos viviendo también, ¿ya? Y que nosotros también las hemos autogenerado, ¿ya? Como país, con cambios permanentes en algunas legislaciones que son importantes para las expectativas de inversión, con una falta de mirada de largo plazo, y por lo tanto va por ahí un poco el tema. Yo diría que ahí hay tres ingredientes importantes que tener en cuenta. Súper interesante, ¿no? Muy bien resumido también, Ariel, lo que estamos conversando. Y me gustaría sobre todo profundizar en estas platas que curiosamente se pensó por alguien, y muchos, quizás también yo lo pensé, que podían retornar más fácilmente a nuestro país. Sin embargo, extrañamente, este dato de las platas que han salido en este primer trimestre, que no son pocas, ¿ah? No son pocas, y lo vamos a conversar después en detalle, refleja todavía que no hay confianza. No hay confianza. Y desde el 2019 a la fecha, seguimos con una fuerte fuga de capitales de nuestro país. ¿Y eso es por qué? Por lo que usted está diciendo. Derechamente hay incertidumbre, no hay confianza y extrañamente este gobierno no ha otorgado esa confianza a los inversores, a quien tienen los recursos. A propósito incluso de una discusión de apoyarlos con un porcentaje menor para que los capitales vuelvan, etcétera. Quiero saludar con especial afecto a Guillermo Rioseco. Bienvenido, Guillermo, un gusto tenerte, porque para no interrumpirte después, fíjate que el diario La Segunda, el día de hoy, hace una encuesta a propósito de esto del cambio de gabinete. Y dicen, ¿es el mejor hombre Arrau para el tema de seguridad? Y la respuesta de la ciudadanía es sí. Y el 30% más o menos contesta que no es el hombre adecuado, ¿ya? Pero el 60 y algo confía en este enroque de poner cierto Arrau ahí en seguridad. Es que es tanto el deseo de que a este gobierno en todas las materias le vaya bien, que no se pueden seguir permitiendo autogoles y más errores. Guillermo Rioseco, estoy contigo. Hay que activar el micrófono, me da la impresión. Lo activamos. Fuerte. Ahora sí. Sí, señor. Hola, Richard. Richard, buenas tardes. Disculpa, ingresé un poquito más tarde. Un cariñoso saludo para Ariel. Qué gusto de volver a verte y compartir la mesa. Supe que estuviste complicado de salud y me alegro mucho que estés de vuelta con todas tus capacidades, potencialidades, digamos, capacidades comunicacionales. Un saludo cariñoso también para Patricio y a ti, Richard, muchas gracias por invitarme a participar. Yo comparto la opinión mayoritaria respecto a que Arrau es el hombre indicado. Arrau tiene una característica o atributos que no es común en los políticos. Un hombre serio, primero, riguroso, y desde el punto de vista de lo que es el político característico, es un hombre, no sé cuál es la palabra, no se me viene, es respecto de sobrio. Es un hombre sobrio. No anda detrás de las luces, las ampolletas, las cámaras, de las cuñas y todo. Así que porque además hay un tema. Dirigir un Ministerio de Seguridad Pública no es andar metido en los operativos con la policía, con los generales, con la PDI, no. Esa no es la pega de un ministro. Perdóname, aquí hay un problema de enfoque, ¿ya? El Ministro de Seguridad Pública es una persona que está a cargo de dirigir, generar planes estratégicos, ¿ya? Dirigir al más alto nivel los problemas de seguridad del país en su conjunto, que no se reducen al tema de la delincuencia, la prevención de la delincuencia, la pega del general de zona, del fiscal de allá. No. Aquí hay un problema de enfoque y es un error reducir el tema de la seguridad pública a un asunto de delincuencia más, pero por supuesto forma parte, pero se ha reducido
con una simplicidad y una frivolidad que enternece los medios. No hacen la pregunta correcta. El ministro de Seguridad tiene que estar preocupado de los recursos, del próximo presupuesto de seguridad pública del próximo año, hacer las modificaciones, la tecnología, la inteligencia artificial, cómo se combate el crimen organizado, porque el crimen organizado es una cuña. Es una cuña. ¿Ya? Pero el crimen organizado te lleva 10 pasos adelante porque ya usan la inteligencia artificial, ya usan los drones, ya encriptan los mensajes. Veía con espanto un reportaje sobre el tema de la favelización de algunas tomas o campamentos en Antofagasta. Es una réplica de que va creciendo. Obviamente las favelas de Río de Janeiro son mucho más antiguas, pero en 10 años más, si no hace nada, los Antofagasta va a ser a lo mejor peor. ¿Te fijas? Planificaron los accesos a las casas. No cabe ni siquiera una moto. No cabe una moto, o sea, ¿te fijas? Entonces, esa falta de inteligencia, así que por lo tanto, yo comparto la opinión mayoritaria de la gente, el perfil de Raúl. Entonces, a ver, yo no soy del signo político del ministro Raúl, pero eso no me impide reconocer que un hombre tiene talento, tiene capacidades. Y a mí me gusta ese perfil. Serio, riguroso y un hombre con una tremenda capacidad. Así que yo creo que va a andar bien, y qué bueno que ande bien por el país. Si esta señora Steiner andaba más perdida que el teniente de ellos. O sea, un poco más, porque ahora sabemos que se enteró por la prensa que había ocurrido el tema de Tembuipur, de tomaron detenido al representante de la comunidad. Porque además no le corresponde estar ahí. ¿Me explico? O sea, hay una confusión, ojo. Y el gobierno anteriores, inclusive tengo entendido la presidenta Bachelet, donde aparece la seguridad pública, no es la cuña, ¿te acuerdas, Richard, que lo conversamos hablamos con el general Humérez? No es la cuña entre el ministro, el fiscal nacional, el director de la... Eso no es seguridad pública, es una cuña periodística y un punto de prensa. Gracias. No se mueve la aguja por esa foto menos. Esa es mi opinión, así que yo creo inclusive que este señor Raúl lo va a hacer muy bien. O sea, así que le deseo el mayor de los éxitos y como es un hombre serio, no va a caer en la trampa de la encuesta y la tontería. Solo como dato, Guillermo, y también para Patricio, Ariel y nuestros telespectadores, ¿quién se la jugó? Porque está reemplazando hoy día al fiscal nacional, el fiscal Garrido, está de fiscal nacional. Y le correspondió informarse, digamos, ¿cierto?, de esta mandada de parte, ya que estaba justamente sumando puntos para su gestión, la ex ministra de Seguridad, y el fiscal Garrido es categórico. No teníamos contacto con ella, no tuvimos contacto con ella. Y agrego un dato, va a quedar acéfalo el cargo de fiscal nacional en la región del Biobío. Se va la señora Cartagena, termina su periodo, y el primero que se inscribió, porque el concurso está abierto, fue justamente el fiscal Garrido para venir a la región del Biobío a convertirse en fiscal regional. Ojalá le vaya bien, lo necesitamos. Vuelvo contigo, Patricio. Perdóname, Richard, tú estás avalando las señas musicales y no. Perdóname, discrepo completamente, tendrá sus talentos el fiscal Garrido, pero sigamos con las siglas musicales. El hombre tiene 5 años, le faltan 3, que termine su periodo, ¿ah? Pero aquí deje que partan los 8 años de un fiscal pero ¿cómo no va a haber gente más capacitada? No, yo no comparto tu análisis, no. Creo que lo que corresponde es que él termine de hacer su pega allá, y acá en la región del Biobío, que parte una persona por los próximos 8 años. No hay que confundirse. Disculpa la interrupción. No, perfecto. Esa es la gracia. Pensamiento propio. Patricio, estoy contigo. Oye, mira, respecto a lo que decía recién el abogado Rioseco, Guillermo, a quien aprovecho de saludarlo con mucho afecto, en lo que se refería al ministro Raúl y en lo que se refería particularmente a la tarea, a la misión del ministro de la Seguridad Nacional, me parece perfecto. Estoy plenamente de acuerdo con él y algo había dicho en mi primera intervención. Y yo, igual que él, creo que Arrao puede dar una sorpresa positiva
porque tiene el carisma, tiene los elementos que le permitirían hacer un buen desempeño. Ahora, como vuelvo a insistir, es muy importante que se reúna de los equipos competentes, hábiles para este tema, ¿ah? Con independencia, y te lo digo con mucha franqueza, con independencia de las afiliaciones políticas. Lo que importa aquí es cómo le damos al país esta estabilidad que requiere y que se requiere en todo sentido para tener mejor calidad de vida y para tener inversiones también. Ahora, quiero retomar un punto que planteaba Ariel. Saludos, Ariel. Mira, lo que nos dejó de herencia el gobierno pasado respecto a lo que señaló el Banco Central, que nuestra economía, el Producto Interno Bruto había caído un 0,5% en el primer trimestre, digámoslo claro, enero, febrero y marzo. Así que también toca parte de este gobierno 20 días a lo menos. Que se dijo que era un 0,5, eso corresponde en moneda nacional. En pesos chilenos corresponde a 1.350.000 millones de pesos chilenos. Es una tremenda cantidad que tenemos que salir adelante. Tenemos que recuperarnos. Esta cifra indica que el crecimiento de Chile para este año que se estaba planteando un poco más de 2% no va a ser tal. Por eso es que es tan importante y aplaudo lo que ocurrió hoy día en la Cámara de Diputados en el sentido que se aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional. Y en particular, en las votaciones en particulares, se aprobó la rebaja del impuesto corporativo ya del 27 al 23. Una rebaja gradual. Este año no se rebaja nada, el próximo año un punto 1.5, al otro año otro 1.5 hasta terminar en 4 el último año, un punto el último año. Ahora, la dirección es correcta. ¿Y por qué lo digo yo, esta rebaja? Porque aquí se ha dado, y perdóname Richard, aquí se ha dado en decir que esto beneficia, como quien dice, con nombre y apellido a ricos chilenos, a Luxi, Gamate. No, no. Y voy a decir con cifras. Mira, tú que eres economista, igual que el abogado Guillermo Rioseco, conocen la Corporación de Bienes de Capital, que es una institución privada en Chile que alimenta a los bancos, que alimenta a las empresas, entregándole información al día respecto de cuánta es la capitalización del país. Bueno, la CBC, la Corporación de Bienes de Capital, indica que para el periodo, ahora 2026, 2030, 5 años, digamos, este periodo ya hay inscritos en carpeta, están persiguiendo los permisos de los distintos organismos, tanto sectoriales, están pidiendo los permisos para hacer la inversión. ¿Y de cuánto es la inversión que se está señalando? Y con esto, Richard, termino. De 87.200 y más dólares de inversión. 87.000 millones de dólares. Ahora, particularmente eso se divide en dos. El Estado tiene un 21%, porque el Estado de Chile, a pesar de nuestras paupérrimas condiciones, está haciendo inversiones por un 21%. Y el resto, el 69%, es inversión privada. Dentro de esta inversión privada está la minería. Chile, y en eso, y termino con esto, Ariel, yo estoy de acuerdo que nosotros sufrimos los vaivenes de la situación internacional. Y como economía abierta la sufrimos más, pero también lo sufren los otros países, la sufre Europa, la sufre Asia, así que nosotros estamos igual que ellos navegando en esta mar que está un poco embravecida, pero los indicadores señalan que, primero, el proyecto del gobierno va en la dirección correcta. Segundo, ya hay 87.200 y algo millones de dólares en carpeta para poder echar a andar. Y eso es inversión, sobre todo la minera internacional, que requiere reglas claras y que requiere seguridad, como nos alumbraba muy bien Guillermo Rioseco, en términos de país, porque aquí, independiente de ideología, en términos de país se requiere seguridad para poder invertir. Gracias, Richard.
No, gracias. Oye, voy inmediatamente con Ariel Llévenes porque hace un momento cuando usted, Ariel, planteó el tema del crecimiento analizado en su comentario, yo señalaba que siguen saliendo capitales de nuestro país. Los datos, fíjese, así como el Banco Central entrega este dato del bajo crecimiento, los datos del Banco Central en el primer trimestre de 2026 son elocuentes. Entre enero y marzo del 2026, este año, este año, salieron del país 2.163 millones de dólares. ¿Qué se esperaba? Se esperaba que la llegada de Katz frenara, ¿cierto?, la salida de capitales. ¿Y qué ocurrió? Se aceleró la salida de capitales. Solo como dato, entre el año 2019, estallido, y el 2024, distintos cálculos estiman que salieron del país alrededor de 50.000 millones de dólares, el 20% del PIB, altísimo. No es una estadística abstracta, es la cifra de algo que llaman hoy día los economistas y colegas suyos, Ariel, el desenganche. Pero con esto termino para saberle la palabra. Fíjese que en el primer trimestre del 2026, este dato no es una mala noticia para el gobierno. Esto es un diagnóstico de una fractura que ningún gobierno de este ciclo tiene todavía las herramientas ideológicas para sanar. Esto es durísimo. Este comentario lo hace justamente una señora que lleva por nombre Rachel para el efecto, Taylor, quien lleva más de 3 años documentando este fenómeno. Su tesis publicada este año en estudios internacionales de la Universidad de Chile se basa justamente en estos temas que finalmente ella lo describe así, que todavía está presente el quiebre estructural entre las élites empresariales chilenas, el Estado-Nación. Es decir, esto es como hablar de de las franjas cuando hay sismos. Esta herida todavía está abierta, Ariel. Estoy con usted. Bueno, don Richard, en el programa anterior, en el programa de la semana pasada, cuando pudimos estar juntos, algo alcancé a esbozar respecto a que es indudable de que en nuestro país tenemos un problema de expectativas, lo que se relaciona al estancamiento de la inversión. No obstante, la lectura respecto de esas expectativas, yo tengo la impresión que todavía es errónea, porque si fuese efectiva, la inversión en Chile ya estaría mostrando síntomas de repunte, ¿ya? Pero de síntomas más sostenidos, ¿ya? Concordando con lo que dice don Patricio de que están surgiendo nuevas inversiones, nuevos proyectos, pero en mi impresión todavía eso no es tan acelerado como para hablar de una recuperación de la economía chilena en el corto plazo, ¿ya? Yo siempre siempre he ido planteando en este último tiempo que todos estos cambios de ley, ya que se están planteando en esta miscelánea y en lo que va a ir ocurriendo paulatinamente, si bien es cierto, van en una dirección, a mi juicio, adecuada en lo que refiere a recuperar la inversión, todavía no va a tener efectos rápidos o en plazos muy cortos, ¿ya? Sino que va a ser más bien esto extendido. ¿Por qué? Porque tenemos también dificultades estructurales de las que yo hablaba adelante, sobre todo relacionado a la productividad. Dicho eso, y entendiendo que las expectativas también hacen de que los agentes económicos quieran resultados bastante pronto, acá a mí me preocupa de gabinete pueden ser adecuados, no adecuados en términos de persona, uno más, uno menos. Lo que a mí me preocupa es en la temporalidad, ¿ya? Yo quisiera plantear esto en el panel porque a mí me parece que también tenemos que empezar en nuestro país, más allá del color del gobierno de turno, a darnos ciertos tiempos para que las medidas consoliden, ¿ya?
Es cierto que se requerían hacer algunos cambios, pero probablemente, yo digo, a los 2 meses esperar resultados macizos en términos de seguridad pública o en términos de expectativas de inversionistas, lo cierto es que la economía, si bien es cierto, está bastante más rápida en estos tiempos respecto de antaño, todavía hay que dejar ciertos tiempos para que los cambios se consoliden, para que los mercados los vayan leyendo, para que como ciudadanía nos vayamos adaptando a estos cambios. Entonces, yo siento que tal vez estamos demasiado ansiosos respecto de conseguir resultados en algunas cosas que son muy, muy complejas. Y tal vez, y con esto termino, tal vez poco contribuye, entendiendo la relevancia que tiene esto de las emergencias y las urgencias nacionales, creo que poco aportan a este sentido de paciencia que también hay que tener, el estar planteando que vivimos una situación de emergencia, porque eso hace que la ansiedad por obtener resultados de corto plazo nos nuble respecto de una mirada que debe ser, a mi juicio, más de largo aliento. Eso es lo que... Clarísimo. Y fíjese que queda claro entonces, y voy contigo inmediatamente, Guillermo, hay que entender que las decisiones de inversión no solo se toman desde la base natural, ¿cierto?, de la evaluación de los negocios, las inversiones, de variables económicas, sino también de gestión política y liderazgo, que es un tema que estamos observando también y que tiene que ser un gran tema en la administración del gobierno de Katz. Estoy con usted, Guillermo Rioseco, lo escuchamos. Hay una anécdota que se cuenta en los círculos económicos. Estaba el primer ministro inglés y el canciller alemán. Y el primer ministro inglés le dice al canciller alemán: oye, ¿y ustedes por qué nunca tienen tantas crisis económicas, sube, baja? El canciller alemán, de cualquier gobierno, le dice: el tema es que nosotros hacemos cosas, ¿ok? La economía real, concreta, motores, vehículos. Y salto a China. Estoy asombrado. ¿No? Chile tiene 4.200 kilómetros de costa o más. Bueno, para nuestros televidentes, los chinos echaron a andar granjas solares en el mar. Es un tema de la gente que lee, que investiga, que no es nueva. Se vienen leyendo eso, los que son busquillas saben de esto hace muchos años. Pero lo hicieron. Entonces, la granja marítima solar más grande del mundo. El Cuba está rodeado de mar y vive del petróleo, o sea, ¿cachai? Por si las moscas, un mensaje subliminal. Y tiene mucho sol. Y nosotros tenemos sol, tenemos mar, tenemos viento. Pero eso se sabe hace muchos años. Tercero, esta pretensión de los economistas, ¿ya?, de dominar la discusión política, me tiene chato, con todo respeto y cariño, Ariel. En el término, porque lo que importa en la economía son los rendimientos a largo plazo. El tema de la coyuntura no sirve para nada. Se sabe, ¿no es cierto?, que una economía no puede crecer más allá del crecimiento de la economía real, no la burbuja, no la especulación, no los casinos, no. Entonces, esto de esperar que vengan los inversionistas, pero si las tenemos todas. Entonces, ¿cuál era? Yo pensaba meter una cuña, ya me pongo en clave comunicacional. ¿Qué hubiese sido yo Cash, por ejemplo? Mira, pesco a la Jimena Rincón y le digo: partiste para China, partiste,
conéctate con los tipos que hicieron las granjas de los mares y ármame un sistema de concesiones y chao, viejo. Se acabó. ¿Qué tanta esta especulación de que los inversionistas son seres especiales, pero si los capitales van y vienen, se van para donde quieren? O sea, un país de porquería que pretende crear condiciones, siendo un mercado tan chico, ¿cachai? Un mercado que está de rodillas pensando, ven, por favor, vengan para acá. Los números no dan, pero lo que sí dan son las condiciones reales. Tenemos sol, viento, mar, es decir, el tema energético es una cuestión clara, y con esto termino. Tenemos problemas concretos respecto del Jurel por el tema climático, y lo retomo, Coronel o la Biobío, la capital mundial del Jurel. Esos son los temas concretos reales, que están conectados con la economía real. El tema de los inversionistas, como que si fueran seres superiores, que vienen de Marte. Si los inversionistas vienen y se van a ir cuando el negocio no les convenga. ¿Hasta cuándo estamos con esa ilusión de venderle la pescada a la gente cuando nosotros tenemos las condiciones para realmente amarrar la economía real a un crecimiento? Sí. O sea, eso es paneles solares flexibles, o sea, lo puedes meter arriba del auto, arriba de tu casa. Es decir, ¿te das cuenta? Ese es el tema concreto, no nada especular. Gracias. No, gracias a ti, Guillermo. Oye, tengo que hacer una pausa chiquitita. Perdón, Richard, cortito. No, para terminar, para que creo que se... querido Ariel, el panel de expertos economistas estimaron el precio del cobre, se equivocaron, o sea, nunca, ¿no? Ariel se equivoca, y pasamos todo el año discutiendo. Don Alejandro Mico, doña Andrea Repeto, reconoce no sé cuántos años después que ellos hablando desde el púlpito, del oráculo, ¿no? Que esto aquí, que esto acá, y reconocen que fueron presas del síndrome holandés, del buen precio del cobre para estimar reformas que fracasaron, ¿cachai? Pero qué bueno que reconozcan que se equivocan, todos nos equivocamos, todos, y los economistas también. Pero lo peor es cuando se equivocan los economistas, afecta el bolsillo de la gente. Un poquito más de humildad, porque está claro que con esta cuestión de la benzina se equivocaron, se condorearon. Es decir, perdóname. Tengo que hacer una pausa muy pequeña, y enseguida estamos ya con Patricio y seguimos haciendo este pensamiento propio con Ariel Llévenes, con Guillermo Rioseco, con toda su pasión, y con Patricio también. Y tenemos que invitarles a ustedes a Automotriz Pochar, que está en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Automotriz Pochar, siempre téngalo presente, tiene cámara de pintado y horno de pintado. Automotriz Pochar, siempre a su disposición. Ayer el cáncer era casi siempre sinónimo de muerte. Hoy el cáncer, en su significado habitual, felizmente cambió. Ya no se le debe considerar igual a muerte, y ello debido al progreso de la medicina, especialmente la cirugía, que cuando es posible es el mejor tratamiento toda vez que sea realizado por profesionales adecuados. En Concepción contamos con un grupo de destacados cirujanos con formación nacional y en el extranjero, que hoy juntos atenderán sus problemas de salud que necesiten cirugía, no solo cáncer, también, por ejemplo, problemas, al estómago, al hígado, al páncreas, a la vesícula, al intestino. Usan técnicas clásicas mínimamente invasivas como la laparoscopía y cirugía robótica. Nos referimos a los doctores Franco Innocenti, Oscar Lynch y Milton Inostroza, que juntos suman 101 años de experiencia quirúrgica, una experiencia que va a pensar, ¿cierto?, en resolver su enfermedad. Estos cirujanos analizarán su problema de salud y operarán, si es necesario, siempre juntos. Para ubicarlos, tome contacto con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Súmese a la gran familia de Hora 12, www.hora12.cl. Cada hogar necesita su propia forma de calor. En PAPS encuentras una amplia gama de calefactores eléctricos, desde lo esencial hasta lo último en tecnología.
con Wi-Fi, con pantalla digital, con sistema ionizado, con purificador. Bueno, encuentre el suyo en PAPS, www.paps.cl. Además, pronto, nueva casa matriz. Está con nosotros Cardiobres. Su próximo examen cardiológico que sea en Cardiobres. Cardiobres lo espera en San Martín 1459, frente al Hospital Regional de Concepción. Toda la información, insisto, www.cardiobresSPA.cl. Un electrocardiograma, un ecocardiograma en Cardiobres. Patricio, le escucho. Gracias, Richard. Oye, me encanta la fuerza con que Guillermo plantea su idea y creo que tiene mucha razón, así que lo aplaudo en eso. Pero me gustaría un poco de realismo en esta materia. No estoy diciendo que lo que él haya dicho no sea real, pero yo quiero poner una cuota de realidad actual. Fíjate que en el norte se produce mucha energía eléctrica justamente porque tenemos lo que él indica, sol. Entonces estamos produciendo energías renovables que se pierde, que se está perdiendo hoy día porque no se puede transportar a Santiago o al sur. Fíjate que la línea Quimal-Lo Aguirre, que sale en Antofagasta y que llega a Lo Aguirre, aquí en Pudahuel, son 1.300 kilómetros. Es una línea eléctrica, una carretera eléctrica que va a traer energía desde el norte. Son más de 1.500 millones de inversión. Esta carretera atraviesa 150 localidades, 1.300 kilómetros. Y fíjate, y debiera estar en funciones en 2029. ¿Y cuáles son los grandes problemas que tiene? Los grandes problemas que tiene son burocráticos. Necesita 2.000 permisos para atravesar estos 150 localidades. 2.000 permisos. Por eso es que en el proyecto de reconstrucción y los programas que van en este proyecto de reconstrucción nacional atacan uno de ellos. ¿Cuál es? Los permisos, pues. Los permisos que están relatando el progreso del país. Y por eso yo te mencionaba esta carretera a modo de ejemplo, porque es lo que está pasando. Muchas inversiones se han paralizado y se han ido para la casa porque, oye, los permisos los atajan. No les permiten continuar. Por eso es que dentro del articular proyecto de reconstrucción nacional había uno que reparó la Corte Suprema, hay que modificarlo, hay que arreglarlo, por así decirlo, pero para eso está el Congreso. Es el tema de que cuando hay una inversión que está caminando, hay permisos que se han dado y que se ha gastado mucha plata para echar a andar ese proyecto, pero de pronto estos permisos se caducan por alguna razón. Bueno, ¿y quién pierde esa plata? Entonces el gobierno está estableciendo una especie de seguro para evitar y dar seguridades que si se pierden esas platas por estas situaciones que se dan permiso y después se quitan, compensar a los inversionistas. Ahora, yo lo estoy diciendo, yo no soy experto en esta materia, tal vez Ariel Llévenes podría informarnos más, pero yo te digo, esta es la realidad. Por eso yo quería decirle a Guillermo que aplaudo su entusiasmo, su pasión, pero oye, la burocracia jerárquica que tenemos en el país, basada en la legislación, ellos no actúan por su cuenta. Aquí hay una legislación que sustenta eso y hay que cambiar. No toda la legislación seguramente, pero parte de esa legislación retardataria. Richard. Gracias Patricio. Voy inmediatamente con usted, Ariel Llévenes, solo indicando que el Grupo Arauco, dueño de estos inmensos bosques que están acá en la región del Biobío, en parte de la región del Maule, cerca de la Araucanía, lo que va quedando ahí, que es bastante en todo caso, tomó la decisión, esto está publicado en el Diario Financiero, en el Pulso, en fin, se vende y nos vamos a Brasil. Estoy contigo, Ariel Llévenes, lo escucho. Es el problema, don Richard, de trabajar sobre la base de ventajas comparativas, solo sobre eso, ¿ya? Fíjese que las ventajas naturales hoy día, todas las ventajas naturales que nosotros, gracias a Dios, tenemos en nuestro país, nos deben también hacer pensar en cuándo empezamos a hacer cosas. Sobre eso estoy
y aquí parafraseando a don Guillermo, que nos acaba de decir, ¿cuándo empezamos? ¿Ya? Porque además, a mí lo que me preocupa es que nos quedamos mucho pensando o dándonos vueltas respecto de esas ventajas naturales que tenemos, pero sin embargo el crecimiento, el desarrollo, el progreso de nuestro país va a pasar por aquellas cosas que hagamos. Lo conversábamos hace tiempo. Yo tenía una preocupación respecto del litio. Cuando vino toda la discusión del litio, la discusión nuestra era, oye, ¿y a quién le vamos a entregar el litio? ¿A quién le vamos a vender el litio? Y escuchando a don Guillermo lo que planteaba recién, se me vino al recuerdo esas conversaciones que teníamos. Decía, nuestra conversación no debiera ser a quién le vamos a vender el litio. ¿Qué vamos a hacer con el litio nosotros? Pero resulta que seguimos dándonos vuelta en esto. Tenemos riquezas naturales para el desarrollo silvícola, forestal y todo. Pero si que seguimos quedando solo en las riquezas naturales, termina ocurriendo esto, que hay países que naturalmente también pueden equiparar esas riquezas naturales dentro de Latinoamérica. Y más aún, y perdone que aquí se me caiga el carnet, pero demasiado fuerte para atrás. Ya debiéramos haber aprendido algo con el salitre, ¿no? No, mira, el salitre tiene ciertas condiciones naturales que nunca nos van a poder replicar. Claro, a lo mejor naturalmente no se podían replicar, hasta que alguien nos vino a mostrar que tecnológicamente no solamente se podían replicar esas condiciones, sino que también se podían superar. Entonces ahí Ariel, es lo que estaba reconociendo la respeto con Mico, que estimar basándose en el tema de la bonanza del cobre, pero ¿hasta cuándo? O sea, correcto. Tú hablas del perfecto, el continuo, como se llama en economía, el síndrome holandés. O sea, si eso es. Correcto, entonces resulta que yo tengo la impresión que ahora, esas cosas toman tiempo, ¿ya? Toman tiempo consolidar estas cosas, pero en algún momento hay que empezar también, ¿ya? El punto es que a nosotros nos están ganando las urgencias y las ansiedades de querer obtener resultados inmediatos. Claro, la forma de tener resultados inmediatos a través de expectativas dice relación con lo que don Guillermo planteaba hace un rato. Yo genero expectativas y los inversionistas mañana hacen clic en el computador y la plata nos va a llegar. El punto es que en la economía real, en lo productivo, en lo que genera empleo, en lo que genera bienestar, esas cosas van a tomar tiempo. Y en ese plano es donde yo creo que hay que trabajar más con sentido de paciencia y las autoridades políticas empezar a pensar en políticas de Estado. Estoy tratando de recordar un poco de los 90, políticas de largo plazo, no pensando en 1 año, 2 años, 4 años o el gobierno, sino cómo proyectamos esto hacia una mirada de largo plazo. Yo creo que eso es esencial. Efectivamente. Mira, me van quedando 7 minutos, me concede mi director, para seguir haciendo este pensamiento propio acá en la señal 23. Estamos en vivo junto a Guillermo Rioseco, Patricio Lynch, Ariel Llévenes y Guillermo. Mira, hay dos, nos detuvimos en un solo nombre, Martín Arrau, recibiendo esta papa caliente en seguridad, pero por otro lado tenemos que dar una pincelada al rol de Claudio Alvarado. Patricio algo quería agregar cuando abrimos el programa respecto a esta vocería y a su pega, ¿cierto?, en el gabinete de Interior. Y después tenemos que hablar también de Luis de Grange, que este señor que se hace cargo de 2 ministerios, Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte. Guillermo, voy contigo y elige tú el tema, pero tenemos que conversar de estos 2 omnipotentes. He escuchado con atención varios comentaristas
hay un tema de hacer bien las cosas o innovar. ¿Dónde está escrito que el vocero debe ser un parlanchín? ¿Ya? Tipo que hay distintas formas de comunicar, ¿ya? Y como el tema está tan crispado, a mí me da la impresión, como en alguna medida escuché, me parece que a Tomás Muchachi, o sea, vamos a cambiar el estilo del vocero, un tipo tranquilo, no tiene por qué, o sea, porque generalmente las comunicaciones son el tema de globo, todos inflan un globo. Habla Manucheri, hay que salir a contestarle a Manucheri. Que se hable 10 horas, y yo no le contesto. Si este es un juego. ¿Sí? Entonces, matar, ¿cómo se llama? De los disparos, matar elefantes con escopeta. No. Entonces, me da la impresión que la estrategia del gobierno es ir por lo importante y en subsidio, como dicen los abogados, vamos a poner un subsecretario a contestar la chimuchina. ¿Sí? Pero no hay que matar, perder el tiempo en gallinazo, frases criollas. Yo creo que va a ser eso. No estar en la guerrilla diaria, porque eso no sirve para nada. Oiga, Guillermo. Cuando hablamos de política, luego hablamos de hablan de pura estupideces. Guillermo. Tanto el vocero como los polillas. ¿Se acuerdan los polillas? Los políticos polillas que hablan estupideces, que plantean, por ejemplo, con esto también, dame 30 segundos. Una senadora plantea que el ministro Arrau no tiene competencia porque discutieron en el Parlamento que los Ceremi tenían que tener 3 años de experiencia en materia de seguridad, ¿ya? Y que Arrau no tenía las competencias. Pero te das cuenta que cae en el juego tontón. Gracias. Sí. No, le quería hacer una broma. Lo que pasa es que habitualmente la mayoría, ¿cierto? No todos, por supuesto, de los voceros, tienen la experiencia también de haber sido abogados. Y seguramente a usted no le gusta Claudio Alvarado porque es ingeniero comercial. Eso le quería hacer una humorada nomás. Oiga, yo no estoy en contra, creo que es una innovación. No hay sesgo, es una innovación. Y el hombre perdóname, Alvarado no es un tipo tranquilo, no irradia bilis, no, un tipo que tiene el control, y el que pierde el control pierde todo. Cuidado. El que jugó ajedrez ahí, gracias. Tal vez estamos ante una maniobra estratégica de muy buen nivel. O sea, un enroque espectacular. Oiga, voy con Patricio para lo siguiente. Te cedo 2 minutos para lo siguiente. Hablemos de Claudio Alvarado, pero hablemos también de Luis de Grange. Pero fíjate algo. Fíjate que se conoció el día anterior, es decir, para poner fecha, digamos, hoy es día miércoles, el día lunes, se conoció, ¿cierto?, que el senador Fidel Espinosa denunció, ¿cierto?, a Contraloría, al ministro Luis de Grange, ¿ya? ¿Por qué? Al ministro de Transporte. Esto lo hizo el lunes, el lunes. ¿Y por qué? Porque el ministro tuvo un fuerte trabajo, y él dice, Fidel Espinosa dice que hay derechamente, presuntamente, un conflicto de interés, porque fue Luis de Grange quien redactó parte de lo que hoy se conoce como la ley Uber, y que ha causado mucho malestar, protesta de los taxistas, en fin, y de diferentes personas que se mueven en esa área, su área, la del transporte, y protestaron referente a lo que hoy es la ley, porque es ley de la República hoy día. Y ahí hay toda una discusión. No me quiero imaginar que esto siga avanzando y termine en una acusación constitucional. No me lo quiero imaginar. Estoy contigo, Patricio, no te interrumpo. Conversemos de estos dos actores que han ido ahí quedando también para el análisis. Oye, a propósito de lo que decía Guillermo, de hacer esto, vean las cosas. Mira, hay una definición de liderazgo. Ustedes saben que liderazgo es influencia de alguien sobre otros para alcanzar objetivos. Pero hay también una definición de liderazgo muy interesante a propósito de lo de Guillermo, que es liderazgo es hacer correctamente las cosas correctas.
Entonces, bueno, el punto es quién define cuáles son las cosas correctas, obviamente, y quién define lo que es hacerlas correctamente. Digamos, ahí entra todo el tema de la eficiencia que plantea Ariel. Pero yo quiero, en el tema que tú planteaste, para ver las complejidades de esto, Richard, el tema de la vocería, el ministro del Interior, actual vocero, ¿ah? El ministro Alvarado. Ahora, yo quiero decir en esto comparto un poco con Guillermo Rioseco, en el sentido de que el vocero debe entregar información al país respecto de la misión país, de la misión que el gobierno se fijó en su programa. ¿Cómo va la misión? Y respecto de respecto de la misión que es el objetivo, se toman decisiones que son que están en relación a conseguir esos objetivos. Esas decisiones, por supuesto, son las políticas. Y estas políticas, por supuesto, crean situaciones del día a día. Y eso significa, o dicho de otra manera, no significa que el ministro vocero va a estar todos los días a cargo de la chimuchina, como decía él, sino que, vuelvo atrás, el ministro está para comunicarle al país las cosas importantes del país, para mantener la atención y mantener los esfuerzos del país totales en términos de conseguir esos objetivos. Ahora bien, el ministro del Interior tiene a su cargo la jefatura del gabinete y por lo tanto la coordinación de todos los ministerios. Así que esa es una tarea que ha sido histórica del ministro del Interior. Por eso reemplaza al presidente con el título de vicepresidente cuando el presidente sale. O sea, reemplaza al presidente. Por lo tanto, la misión país también la tiene él. Ahora, yo quisiera decir en esto que, bueno, yo creo que lo ha hecho bien, como lo reconoce hasta la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en declaraciones de hoy día, justamente, en el sentido que le reconoce estos méritos como ministro del Interior. Ahora, como vocero, yo creo él tiene, como lo definía muy bien, él tiene un aura seria, sobria también, y no sabemos cómo va a encajar. Pero es posible que con su llegada se supere el problema que había con el segundo piso, y él termina haciéndose cargo de esto con una nueva dimensión de lo que son las vocerías, que yo la veo más cerca de comunicar la misión país. 30 segundos, Ariel Llévenes, ya nos tenemos que ir. Voy con usted y 30 segundos para Guillermo y nos despedimos. No, don Richard, solamente decir que eh, junto con los avances políticos que se puedan ir generando para ir eh, reconstruyendo ciertas expectativas, también acá lo relevante sería empezar a pensar en cómo se reactiva lo más pronto posible la economía, pero también en nuestras regiones. ¿Ah? Hoy día toda la vorágine nacional nos hace de repente olvidar lo que pasa con nuestras regiones y la región del Biobío sigue estando bastante más afectada que los promedios nacionales. Entonces, a ver si es que también las autoridades comienzan a ver a las distintas regiones y no solo el panorama general del país, que yo creo que es fundamental también. Cada vez que usted hace mención a esto, siempre cuento esta anécdota, quizás, Ariel, que me vincula, digamos, a estar haciendo estos programas juntos y la oportunidad de invitarlo. Es justamente su preocupación, que fue lo que me cautivó, digamos, sus comentarios hace ya muchos años, la preocupación suya respecto también no solo a las grandes capitales, a las grandes ciudades como Concepción, Talcahuano, refiriéndonos a nuestra Chillán mismo, en fin, sino que más bien a la preocupación suya respecto a cómo puede mejorar su condición de vida la gente en Tirúa, en San Fabián de Alico, en Santa Bárbara, en Tres Pinos, por ejemplo, en fin. Y eso fue una de las cosas que siempre me llamó la atención de su preocupación, Ariel. Gracias. Guillermo, estoy contigo, me van quedando 20 segundos. Termino. Muchos comunicadores, asesores políticos dicen, ¿a quién le salimos a pegar hoy día? Yo creo que aquí va a haber un cambio. Toda esta vorágine de cuñas de los parlamentarios, y va la cuña del periodista y dice, ¿qué opina lo que dijo?
Alvarado no va a hacer eso. Va a bajar va a poner la pelota al piso y va a seguir, como muy bien decía Patricio, va a enfrentar los grandes problemas y comunicar, digamos, las cosas que realmente importan. Y para salir a contestarle a los diputados, a los senadores, a las cuñas, va a poner a lo mejor al portero de la Secretaría General del Gobierno porque conteste la tontera, porque el país no crece con eso. Y otra cosa, todos conocen cuál es mi sector político. Si nosotros perdimos las elecciones, viejo, o sea, perdimos las elecciones y nos dieron barraca, ¿cachai? Boca Sur y Michay, güey, hasta París y nos ganó otra cosa. O sea, pretender pautear y suponer que podemos imponer cuestiones, perdóname, si no pasa por eso. Gracias. O sea, Gracias. fiscalizar es una cosa y tratar de pautear y decir que lo que tiene que hacer el gobierno, yo creo que no corresponde. Inclusive no es democrático. El país votó por otra cosa. Gracias. Gracias, Guillermo Rioseco. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Ariel, a nuestros telespectadores. Y yo me despido rápidamente de Automotriz Pochar en las Hortensias 30 y 604 Villa San Martín en Talcahuano. Confianza es lo que ofrece Automotriz Pochar. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece una enfermedad digestiva. Converse con ellos, asumen un compromiso con sus pacientes. Están en Janequeo 375 en Concepción. Cada hogar necesita su propia forma de calor. Por eso, tenga un calor inteligente, un calor PAPS eficiente, con equipos de última generación, con Wi-Fi, con pantalla digital, con sistema ionizado, con purificadores. Encuentre el suyo en PAPS, www.paps.cl. Y estuvo con nosotros también Cardiogres. Chequee su corazón, haga un examen, por ejemplo, de un electrocardiograma, un ecocardiograma, un test de esfuerzo. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl, San Martín 1459. Mañana no tenemos programa, pero yo quiero saludar a todas las personas que de una u otra manera están asociadas, vinculadas al mundo del mar. 21 de mayo, gracias a la Armada de Chile. Un fuerte abrazo para todos quienes de una u otra manera han prestado también la colaboración a nuestra Armada en algún momento de sus vidas y por supuesto saludando a los marinos de Chile. Nos vamos. Director, un abrazo grande. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Me gusta verte. Chao, un abrazo. Bien. Bien. Adiós. Que estén bien. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao, Que lo chao. hace bien, Patricio. Patricio, usted está vinculado a la Marina históricamente. Así es. Oye, hay 4 grandes oficiales Lynch. El gran, ¿ah? ¿Cómo se llama? Le decían el gran, virrey, el gran virrey. Claro. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo.